detenidos y que ante el pedido de justicia ya que se constaten los padrones la condición de elector ausente por desaparición forzada a favor del compañero, fue contestada por el juez Blanco, también titular de la justicia electoral en nuestro distrito, diciendo que no existen razones que me habiliten para proceder del modo pretendido. En estos 2.555 días nos hemos movilizado a lo largo y ancho del país y hemos organizado actividades con el objeto de mantener viva la denuncia. Y la única respuesta del gobierno fue el silencio cómplice del encubrimiento y la impunidad. Solo para recordar algunos de los eslabones de esta larga cadena de impunidad recordados. El entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que López se encontraba asustado, escondido seguramente en la casa de alguna tía. El gobernador de la provincia, Felipe Solá, encomendó a la bonaerense la investigación, creando una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura, y al titular de la comisaría de Los Hornos, donde fusilaron a Darían Barzábal dentro de un patrullero. La justicia provincial durante 1 año y medio se negó a reconocer la desaparición, limitándose a buscar al compañero, como si se tratara de un anciano enfermo que se hubiese perdido. La justicia federal, que siguió las pistas más alocadas, guiadas por videntes, que realizó allanamientos tardíos y malestos, que no investigó a ninguno de los denunciados por Julio en su declaración en el juicio temporal. El juez federal Arnaldo Corazza, que cuando por primera vez se apuntaba al círculo de investigadores, ideólogos y ejecutores, se excusa de seguir actuando. El doctor Manuel Humberto Blanco, nuevo juez, aparta a la Secretaría Especial, dejando otra vez la causa paralizada y errante entre los implicados intereses judiciales. A fines del 2012, el juez Blanco libera a 4 represores de la comisaría quinta que López había señalado, aprovechando para desacreditar su testimonio, calificándolo de vago e impreciso. La lista podría seguir: cadáveres plantados sin identificar, secuestros de autos que nunca periciados, pistas serias nunca investigadas, pistas inverosímiles como la del Parque Pereira y la Ola, investigadas mediante un circo mediático, etc. Por todo esto, afirmamos que si hace 7 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, no hay década ganada. En La Plata, solo 46 represores tienen sentencia, cifra insignificante, si tenemos en cuenta que los 29 centros clandestinos de detención que existieron en nuestra zona durante la dictadura. En el futuro inmediato, el horizonte de juzgamiento que nos proponen nos supera los 150 represores en unas 20 causas fragmentadas en instrucción. Además, sigue habiendo gran cantidad de genocidas procesados, pero con el beneficio de la prisión domiciliaria. 1 de cada 3 represores condenados o en espera de juicios en La Plata tiene domiciliaria o está encarcelado. Y en estos 10 años solo se condenó a 400 genocidas, mientras persiste la ausencia de un 80% de los jóvenes apropiados en dictadura. Y avanza la voluntad manifiesta del oficialismo de cerrar los juicios en 2015, dejando a la mayor parte de los represores libres. A miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha, por justicia y a una sociedad toda engañada sobre la verdadera política de derechos humanos.
Humanos afirmamos que no hay década ganada. El gobierno está empecinado en trasladar el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durán a una nueva sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología para convertir a ese banco en la plataforma de un instituto de genómica humana, en sociedad con laboratorios y capitales privados. La nueva ley del banco restringe su competencia a los casos de lesa humanidad del 76 al 83, pero excluye las causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas ocurridas bajo gobiernos constitucionales y obliga a todo aquel que necesite un análisis de ADN por un conflicto de filiación a pagar en laboratorios privados, por lo que debería ser un servicio gratuito que debe garantizar el Estado. Mientras el gobierno y organismos de derechos humanos afines y cooptados pretenden resignificar la memoria y los hechos de memoria. El fin de año pasado, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizaron y minimizaron el cachetazo a la memoria que resultó hacer un asado en uno de los mayores lugares de exterminio de la última dictadura. Sin embargo, a pesar de las protestas de sobrevivientes y otros sectores populares, las burlas y los asados continúan dentro del predio de la ESA y son defendidos por el elenco de funcionarios de este gobierno. Frente a esta cargada, solicitamos un debate serio respecto al destino de los espacios de memoria. Denunciamos que la resignificación que impulsa este gobierno es para conducirnos a la distorsión histórica de los sucedidos en los centros clandestinos de detención y tienen como objetivo la reconciliación de un cierre a las aspiraciones de justicia y condena a los genocidas de la dictadura. Por eso mismo, compañeros, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. En los últimos 2 años, la política represiva del gobierno asesinó a 20 luchadores populares. Hay más de 4.000 luchadores procesados por defender sus derechos. En La Plata tenemos el caso de los 5 compañeros de la Junta Interna de Alta Educación Pérez. La represión en Neuquén, en Jujuy, al pueblo Cuos, hace pocos días a los estatales de Quilmes, entre otros lugares, muestran la verdad, dando por tierra los dichos oficiales de que el gobierno no reprime. En el último mes se ha manifestado de manera más clara la política de seguridad que viene impulsando el gobierno nacional, provincial y municipal, enviando la gendarmería del Proyecto X a la calle, fortaleciendo a la policía bonaerense y creando secretarías de seguridad en la escena local. A menos de 2 semanas de que un policía de la bonaerense asesine a Soledad Rower, de tan solo 18 años, en pleno centro de la ciudad, y ante la negación de toda la vinculación de la fuerza con el crimen organizado, las redes de trata, el narcotráfico, el gatillo fácil y la corrupción, la bonaerense, principal sospechosa de ser la ejecutora de la desaparición de López, se ve fortalecida con la designación de Granados como ministro de Seguridad de la provincia, quien asume con la doctrina de tolerancia cero, y el cual cuenta entre sus pergaminos el jactarse de disparar personalmente contra los delincuentes, de reclutar personal retirado de la fuerza para fortalecer la seguridad y formar verdaderos escuadrones de la muerte en el conurbano. La misma maldita policía no solo tuvo su década ganada en impunidad, sino que se proyecta con más poder y más capacidad para utilizar sus armas contra el pueblo, la pobreza, la organización y los derechos humanos del conjunto de la sociedad que sufre las consecuencias de un sistema injusto, desigual y violento. No menos grave es la propuesta de campaña del candidato Martín Insaurralde para bajar la edad de imputabilidad
y el proyecto Centinela. Y el proyecto Centinela impulsado por el gobierno nacional, el cual sigue a las ciudades con miles de gendarmes. Completan este cuadro las designaciones del denunciado represor Milani al frente del Ejército y de Marambio en el Servicio Penitenciario Federal. En materia de derechos de las mujeres, el gobierno, con la negación sistemática del derecho al aborto legal y gratuito, decidió ponerse más del lado de la Iglesia que de las mujeres. La violencia contra las mujeres crece día a día, dejando muertes como los femicidios de Sandra Yala Gamboa, la chica del cuadro femicidio de La Loma, o Mariana Condorí de la ciudad de La Plata. Frente a cada injusticia que sufren las mujeres hay una lucha, movilización como el reciente gran escrache al cura violador Ricardo Jiménez. Si la respuesta al hambre y a la protesta contra las injusticias es la represión, no hay década ganada. El modelo K hace agua y pretende descargar las consecuencias de la crisis mundial sobre la espalda de los trabajadores y el pueblo. La oposición dentro del sistema, los Massa, los de Narváez, los Carrió, los Martí y otros, solo varían en la forma. Representan a sectores que buscan una mejor posición de poder, pero coinciden con los casos en hacer pagar la crisis a los que menos tienen. Este gobierno que se hace llamar nacional y popular es el que más deuda externa pagó en la historia. Y ahora hace acuerdo con la Yankee Chevron, entregándole nuestro principal recurso energético. Acuerdo que el oficialismo y la oposición votaron, aún sin conocer la totalidad del mismo, por tener carácter cívico. En medio de una sangrienta represión al pueblo neuquino que se oponía a semejante entrega. El mismo gobierno que sigue aplicando como variable de ajuste la inflación, que sumado a los topes salariales, la quita de subsidios, los tarifazos y el impuesto al trabajo, aleja cada vez más el precio de la canasta familiar del salario de la gran mayoría de los trabajadores. Mienten descaradamente cuando hablan de 8% de desocupación. Claro, para el gobierno contar con un plan social seria, trabajar 2 horas por semana, es estar ocupado. Crece la precarización del empleo y la superexplotación. Con inflación, salarios bajos, impuesto al salario, hambre y desocupación, pago de la deuda externa y acuerdos con las multinacionales como Monsanto y Chevron, no hay década ganada. Hoy, el verso del gobierno les está quedando corto. Desde hace meses viene creciendo la bronca popular. Grandes luchas se han desatado a lo largo y ancho de nuestro país. En nuestra ciudad, los docentes han recuperado de manos de la burocracia de Baradel, Chasqui y compañía al SUTEBA La Plata. Los barrios organizados en sus asambleas continúan la lucha para que se sepa la verdad sobre las víctimas fatales y para que el Estado asuma su responsabilidad por el abandono antes,
durante y después de la tragedia del 2 de abril. Esto se vio reflejado en el cachetazo que se comió el gobierno el 11 de agosto, donde fue el gran perdedor en las elecciones. Esto abre una nueva situación que fortalece las luchas y reclamos populares y preanuncia grandes movilizaciones multisectoriales. Con la presencia y con la ausencia de Julio, estamos en esta plaza reivindicando el derecho a luchar de los trabajadores ocupados y desocupados, del movimiento campesino, del movimiento estudiantil y de todos aquellos que luchan, crean organizaciones y levantan su voz para exigir justicia, para exigir salarios dignos, para exigir tierra y vivienda, educación y salud para todos. Compañeras y compañeros, así como Julio, a pesar de todas las torturas, de todos los horrores y de todas las injusticias, pudo plantarse frente a los poderosos y poner su voz por los que fueron privados de su voz al servicio de nuestro pueblo. Hoy estamos todos aquí para seguir denunciando los crímenes contra el pueblo, para seguir luchando, para conquistar un país sin opresión y sin explotación, que haga realidad los sueños de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Exigimos al gobierno aparición con vida ya de Jorge Julio López, juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Justicia por Daniel Solano y Luciano Arruga. Juicio y condena a los responsables del asesinato de Mariano Ferreira. Del Tribunal de Plaza y a todos los culpables. Justicia para Silvia Supo, Carlos Fuente Alba, Lázaro Duarte y demás mártires populares. Desmantelamiento del aparato represivo, basta de represión y persecución a los que luchan, anulación de la ley antiterrorista, no a la militarización de los barrios y adhesionantes. Amnistía o desprocesamiento de los más de 5.000 luchadores populares. Cierre de las causas a los compañeros de educación. ¡Basta de gatito fácil! ¡No a la criminalización de la juventud! ¡No a la baja de edad de la imputabilidad! ¡Que ningún pibe nace chorro! Justicia por Soledad Bauer, justicia por Sandra Ayala Gamboa y todas las víctimas de la violencia de género. Ni un femicidio más. Educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Castigo a los responsables de la masacre de hoy. Reestatización de todas las empresas privatizadas. Anulación del acuerdo con Chevron. ¡No al saqueo! ¡No al ajuste! ¡Que la crisis no la paga el pueblo! ¡Salario igual a la canasta familiar! Juicio y castigo a todos los que nos sigan, con cárcel común, respeto a la defensiva, justicia por todos los compañeros. Restitución de necesidad a los más de 400 jóvenes refugiados. No al traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos. Inmediata apertura de todos los activos de la dictadura. ¡No a la intervención de sencilla! ¡Justicia por las víctimas del 2 de abril! ¡Indemnización a todos los imputados! ¡Derogación del Código de Saneamiento Urbano! ¡Federación de todos los responsables! Compañeros de críticos desaparecidos, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, 30.000 compañeros
tenemos dos convocatorias. A 23 años, de Cristina Andrés Núñez, convocamos el sábado 28 de septiembre, de 15 a 19 horas, en 8:51, acto cultural y de lucha, radio abierta, Murga Ciudad. Respetamos a todos el próximo 2 de octubre a ganar las calles para exigir al gobierno que se haga cargo de la tragedia que ocurrió el 2 de abril, que se haga cargo, que indemnice a todos los diputados del 2 de abril en la ciudad de La Plata.